Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a escuchar cómo destrozan el discurso mentiroso, amañado, lleno de medias verdades del presidente Luis Arce Catacora, que hace un par de días anunció. Luis Arce Catacora, que por cierto reaccionamos a ese discurso totalmente nefasto para la realidad boliviana, porque está mintiendo de manera flagrante, mintiendo de manera descarada. Es básicamente un mitómano Luis Arce en ese discurso, porque niega, esconde, maquilla la verdad sobre la realidad boliviana. Prácticamente se ha podido observar que el presidente Luis Arce está en las nubes, tiene que aterrizar a la tierra porque prácticamente ha maquillado datos económicos, cuando todos sabemos pues que en el país estamos en una crisis económica profunda, incluso el precio del huevo ha subido, nuestras reservas internacionales han bajado, al mismo tiempo no hay dólares y se está acudiendo a préstamos internacionales porque no hay efectivo. Entonces, sin duda, ha sido un mensaje totalmente maquillado y les recomiendo al presidente Luis Arce que baje a la tierra porque prácticamente se ha demostrado que está en las nubes. No ha mencionado los hechos de corrupción en su gobierno. Efectivamente, no ha mencionado los hechos de corrupción, lo que existe en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, porque prácticamente la corrupción ha entrado a su gabinete y Luis Arce no ha hablado nada sobre la corrupción que está ocurriendo actualmente en el país, esas coimas de 19 millones de bolivianos. Entonces, una vez más, Luis Arce le miente al país, realiza un discurso totalmente camuflado, disfrazado, donde quiere aparentar que vivimos en el país de las maravillas, pero la realidad es otra. Actualmente vivimos en una crisis económica, el gobierno se ha convertido en una fábrica de la corrupción y en ese sentido ha sido un mensaje totalmente nefasto que deja mucho que desear. ¿Será silencio cómplice al no pronunciar? Bueno, efectivamente es un silencio cómplice, por eso mi persona, en mi condición de diputado nacional, estoy enviando una minuta de comunicación al fiscal general para que en este caso investigue los actos de corrupción, las coimas que ha recibido el ministro de Medio Ambiente y Aguas. Al mismo tiempo estoy enviando una petición de informe escrito para que el ministro de Justicia me explique si es que va a haber algún tipo de investigación por parte del gobierno a estas coimas millonarias que supuestamente ha recibido el ministro Juan Santos. En ese sentido, pues nosotros queremos ver si es que la Fiscalía va a actuar de oficio, va a realizar la investigación, porque la investigación también tendría que realizar a las cuentas del ministro de Medio Ambiente y en este caso Yaguas, tendría que ver qué bienes este ministro ha adquirido durante el tiempo que está en ese puesto y también se tendría que investigar a todo su entorno, las cuentas bancarias, porque nada raro que haya utilizado palos blancos. Entonces, en ese sentido, esperamos que exista una investigación y a través de esta minuta de comunicación estoy pidiendo la investigación pertinente a la Fiscalía. Poético, romántico, que no expresa lo que está pasando allá en las calles, que no expresa lo que está pasando con el estómago y el bolsillo del pueblo boliviano. Creo que es un discurso de un presidente suizo para un pueblo suizo. Desde ese punto de vista se ha hecho referencia a algunos temas importantes, se ha hecho mucho énfasis en el tema de la industrialización y hacía referencia a dos récords que se batió con el tema de la exportación de uria. Esa industria fue montada durante la gestión del hermano Evo Morales cuando era presidente. Se hace mención a que se batió récord de cloruro de potasio. También esa industria se montó en la gestión del hermano Evo Morales. Entonces, hermano Lucho, es bueno ser honesto, sincero con uno mismo, pero también con el pueblo boliviano. Hemos tenido algunos avances, por supuesto que sí, en el tema del manejo de la pandemia, hemos tenido algunos avances en el tema económico, pero no han sido suficientes. Usted, hermano Lucho, empezó muy bien, con mucha energía, pero en el camino vemos que está perdiendo el control de la administración del aparato estatal. Y eso es muy peligroso para nuestro gobierno, es muy peligroso para el movimiento al socialismo. Lo que no se ha hecho referencia es cuáles son las razones fundamentales de por qué no hay dólar.
Eso está generando pérdidas económicas considerables al pueblo boliviano, a los importadores, a las empresas. No se ha hecho referencia al tema del narcotráfico, que hoy hay protección a esos que se dedican a esa actividad ilícita. No se ha hecho referencia a la justicia. La justicia hoy está prostituida desde ese ministerio que yo lo denomino el Ministerio de la Injusticia. Se manipulan jueces, fiscales, investigadores, abogados. No se ha hecho referencia a la corrupción. Hermano Lucho, si usted no va a luchar con firmeza, con dureza contra la corrupción, acuérdese, la corrupción va a ser la tumba de nuestro gobierno. Hoy se roba en los niveles más bajos, se roba en los niveles intermedios, pero también se roba aquí arriba, en el nivel más alto. Con proteger, encubrir a estos malos servidores públicos que han entrado a nuestro gobierno con esa mentalidad criminal de robar, le está haciendo un daño irreversible a nuestro gobierno y al movimiento al socialismo. Cada día tenemos denuncias de hechos de corrupción en diferentes instancias y no vemos una voluntad, al contrario, se protege, se encubre. Usted, hermano Lucho, nos ha dicho que denunciemos hechos de corrupción. Este diputado ha presentado denuncias, los cuales no avanzan. Están con imputaciones formales. En un año y no pueden citar, notificar, y creo que ahí yo veo definitivamente un encubrimiento. No se ha hecho referencia a la comercialización de la gasolina y diésel. Hermano Lucho, ese decreto supremo 4910 que han emitido el 12 de abril está generando una molestia generalizada en todo el país. Ayer me acerqué a un surtidor para comprar 20 litros de gasolina y me dicen, no le puedo vender más de 50 bolivianos. Está coartando el derecho al trabajo a varios sectores en el país. Son estos elementos que nos hacen presumir que aquí hay un silencio cómplice para proteger hechos de corrupción, hechos irregulares. Entonces, hermano Lucho, es bueno, sería bueno que usted baje del árbol y escuche al pueblo. Le noto que se está divorciando del pueblo y eso no es saludable, no es responsable. Diputado, sí, usted decía que está robando en niveles altos, intermedios y bajos. Antes, ¿en qué niveles se roba? Bueno, hay hechos de corrupción, siempre hubo en el pasado, hoy hay y mañana va a haber. Lo que queremos nosotros es que se corte de raíz a estos malos servidores públicos. Y es lo que no vemos. En el pasado había. Se cortaba de raíz, se mandaba presos. Hoy no. Vemos que se encubre, se protege a estos corruptos que están dañando a nuestro gobierno nacional. Para ser más precisos, en el gobierno de Evo Morales, ¿en qué niveles se robaba o no se robaba? Había hechos de corrupción. Yo recuerdo, por ejemplo, Santos Samírez fue preso de YPFB. Varios Nemesia Chacollo ha sido investigado, sancionado y muchos otros. Hoy no vemos eso. Hoy se protege, se encubre. Y eso es muy peligroso para nuestro gobierno y para el movimiento al socialismo. Diputado, si me permite, por favor, en la oposición dice que hoy se graduó Evo Morales de cobarde al no ir a la justicia peruana. Por favor, ¿qué opinión le mereces? Es un hecho político inventado que no merece mayor comentario en este sentido. No sé si tiene alguna pregunta. Muchas gracias. Diputado, otro tema, por favor, sobre el Banco Fácil. Urge la conformación de la Comisión de Investigación de la Asamblea. Se habla de lavado de dinero por varias transferencias, movimientos que habían hecho los directivos. Yo he tomado conocimiento de una documentación que me ha llegado que el señor Yucra, Reinaldo Yucra, conocía todas las irregularidades desde la gestión 2021.
actuó de manera negligente, mediocre, ocultó información y no tomó las decisiones acertadas de manera oportuna. Esas son las consecuencias de lo que está pasando el día de hoy. Incertidumbre en esos ausistas que se quedaron algunos sin ni un peso para sostener a sus familias, para cubrir sus obligaciones económicas. Y en ese sentido hemos hecho una petición de informe escrito con preguntas claras, contundentes, para que el ministro de Economía nos responda a 9 preguntas en relación a la quiebra del Banco Fácil. Decía también en su momento, obviamente no lo van a hacer, porque acá no escuchan, no nos creen. Habíamos pedido su renuncia de este servidor público. Ratifico, Reinaldo Yucra hoy sigue siendo un peligro y una amenaza inminente para el sistema bancario del país. Tenemos otras informaciones de otros bancos, no nos vamos a adelantar, pero hay preocupación sobre el manejo del sistema bancario que está a la cabeza de ASFI. Si no investiga la Fiscalía, ¿lo puede hacer la Asamblea, diputado? Bueno, nosotros tenemos nuestros mecanismos de fiscalización, estamos aplicando eso. Esperemos que en un mes esté toda esa información para informar al pueblo boliviano de lo que realmente pasó con el Banco Fácil. Señores, que no se note que el diputado Héctor Arce es evista. Le han hecho unas preguntas bastante claras, contundentes, hechos de corrupción durante el gobierno de Evo Morales. Él habla de Nemesio Chacoyo, es un ejemplo. Que no se encubrió, señor Héctor Arce. ¿Ha visto lo que ha durado Nemesio Chacoyo en la cárcel? ¿Ha devuelto un solo peso? Gabriela Zapata. En YPFB siempre ha habido corrupción. Que no se encubría, señor Héctor Arce. ¿No encubrieron a los policías del caso Eurocronos? ¿No encubrieron lo que pasó en el Hotel Las Américas? ¿No han encubierto desde siempre, ocultando información, manoseando todas las pruebas, ocultándose en lugares inhóspitos como el Chapare, como en el caso de los esposos Andrade, señor Héctor Arce? ¿No han encubierto durante el gobierno de Evo Morales tampoco? Luis Arce Catacora salió de la escuelita de Evo Morales, señor Héctor Arce. Pero es curioso cómo incluso los masistas más obtusos como Héctor Arce, evista por supuesto, ahora acusa al gobierno del presidente Luis Arce Catacora y menciona a manera de fastidiar la presentación de Luis Arce, su discurso lleno de mentiras y medias verdades, como si se tratara del discurso de un presidente suizo, que en Suiza no hay presidente, señor Héctor Arce. Pero hace el esfuerzo de por lo menos ejemplificar mal, pero lo intenta, cómo es que el discurso de Luis Arce Catacora choca con la verdad, se pelea con la verdad y obviamente pierde por goleada con la verdad. Porque la verdad dice que Bolivia no es el país de las maravillas, no somos un ejemplo regional, no somos una potencia regional como prometió Evo Morales en el 2007. No sé si se acuerda Héctor Arce, seguramente no, porque no le conviene, porque es un minion de Evo Morales. Obviamente no quiere acordarse y no lo quiere decir. Y se dan cuenta que cuando le empezaron a preguntar sobre Evo Morales, Héctor Arce ya quería irse. Bueno, esto dice mucho del masismo. Dice mucho de ese pleito interno de mafias, la mafia de Evo y la mafia de Arce, que están enemistados en este momento. Y es que ellos saben que hay corrupción. Ellos saben los hechos de corrupción que existe durante el gobierno de Arce, existió durante el gobierno de Evo Morales, pero callan. ¿Callan por qué? Por plata, por un puestito de trabajo, por un sueldo de 35.000 bolivianos. Que de eso vamos a hablar en un futuro video sobre esos
líderes, entre comillas, de la COP. Señores, todos estos parásitos del país no le importa 3 rábanos tu hijo, tu mamá, tu salud, tu familia, no les importa. ¿Les importa qué? Permanecer en el poder, mantener su trabajo inmerecido, seguir siendo una triste sanguijuela, un parásito del país. Gracias por ver este video, gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo y nos vemos en otro video más.